Amén, hermano, que la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con todos en esta tarde. Todos los que se han reunido en esta tarde delante de las Escrituras y esperamos que el Señor nos siga tratando por medio de ellas, como hasta el día de hoy Él lo ha venido haciendo, nos siga ayudando en el camino, porque sin Él nada podemos hacer. Y no es que nada podemos hacer, nada queremos hacer, porque Él dice que sin Él nada podemos hacer. Lo necesitamos, necesitamos que nuestro Señor esté en medio de lo que vamos a hacer, para que Él reciba la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude en esta tarde y que nos ayude a todos a conectarnos con el espíritu de la palabra, para que nos pueda hacer de provecho la conversación y haga el trabajo para lo cual Dios la quiera traer en medio de nosotros. Amén. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro, en este tiempo que nos has concedido por la fe en tu Hijo Jesucristo, podernos sentar delante de ti por medio de las Escrituras, esperando que tú nos sigas ayudando, nos sigas dirigiendo. Tú sabes qué cosa necesitamos en esta tarde. Tú sabes de qué cosa está necesitado tu pueblo. Yo te ruego que tú prepares el corazón, la mente, el espíritu y el alma de todos los aquí reunidos. Prepáranos, Señor, para un encuentro con tu justicia, para un encuentro con tu luz y para un encuentro con tu verdad. Danos depósito en el corazón para retener lo que vayamos a oír, y lo que no podamos recibir, Señor, que lo podamos guardar y esperar en el tiempo tuyo. Bendice este pueblo conforme a tus riquezas en gloria y ayúdanos, Señor, en lo que vamos a hacer en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Esa canción que acabamos de cantar, qué rico Cristo, mencionó ese cántico de una tierra que se come. Posee la tierra y disfrútala. Una tierra que se puede comer. ¿Cómo es eso? Para que veamos que las Escrituras no está hablando en términos humanos, naturales, sino que la palabra nos está hablando en los términos de lo que es Dios. Dios es espíritu. Y en el término que nos está hablando la palabra es en el término espiritual. Este cántico. Ese cántico nos dijo en ese último verso. ¿Cuál fue el último verso, hermana Ana? Léalo de nuevo, el último verso de ese cántico. Escuchen cómo dijo ese cántico. Posee la tierra. Posee la tierra. Experiméntala. Experimenta. Come y bebe y disfrútala. Los materiales se producirán y el edificio se levantará. Dios su morada tendrá. Posee la tierra. Aleluya. Número 1, posee la tierra, dice el cántico. Experiméntala. Come y bebe y disfrútala. Los materiales se producirán, pero es por medio de la posesión de la tierra. Hay que poseer la tierra, hay que experimentarla, hay que disfrutarla. Nosotros tenemos, hermanos, que llegar a alcanzar un disfrute en la reunión nuestra. En la enseñanza que estamos siguiendo tenemos que buscar el disfrute. No reunirnos por obligación, por compromiso. Vengan alegres, alegremente a la reunión, buscando que el Señor nos dé del beneficio, como dice aquí, come, que nos dé de comer y de beber. Porque nosotros estamos buscando en los últimos meses que nos hemos reunido, en las enseñanzas que se han traído, estamos buscando algo.
Y lo que estamos buscando es lo que va a seguir el tema de hoy, lo que va a ser el tema. Estamos buscando que Cristo nos sea hecho por Dios. Eso estamos buscando. Y miren cómo termina la parte final de ese verso de ese himno. Los materiales se producirán, porque estamos hablando de un trabajo de edificación. Estamos hablando de un trabajo que se está haciendo. Y ese trabajo que se está haciendo, Dios lo hace, pero Dios necesita que se produzca el material de Él en la reunión. El material lo trae la misma palabra. La palabra en la envoltura de ella, la enseñanza en su envoltura produce los materiales para que Cristo no sea hecho por Dios. Porque si usted va a hacer una casa no se va a hacer de la nada, una casa se hace de materiales. Usted tiene que tener materiales para levantar una casa. Si va a edificar un edificio, usted necesita materiales para levantar un edificio. Y dice aquí, y el edificio, que es lo que estamos buscando, que Cristo no sea hecho por Dios. El edificio se levantará. ¿Y qué va a suceder cuando el edificio esté hecho, cuando la casa esté hecho? Después que la casa está hecha, lo que falta es que llegue que aparezca el que la va a habitar. Y dice el verso final, Dios su morada tendrá. Si el edificio está en medio de nosotros, Dios va a ser morada. Va a andar, va a caminar, va a habitar en medio de su pueblo. Ese era el cántico, el último verso de ese cántico. Tenemos aquí algo que quiero compartirles, porque nosotros nos reunimos y cada vez que nos reunimos tenemos que pedirle a Dios que nos atencione a lo que se está tratando en la reunión. Las escrituras que tenemos para el tema de hoy, dos escrituras, una es un verso nada más y la otra es un capítulo completo. Pero el primer verso que vamos a leer, perdóneme hermano, a ver, el primer verso que vamos a leer es en Primera de Corintios. Si quieren buscarlo, si tienen la Biblia, los que tengan la Biblia, las escrituras, Primera de Corintios, verso 30. Y ustedes dirán, pero el hermano ha hablado de eso en los últimos 3 jueves. El hermano Aníbal ha hablado de eso en los últimos 3 jueves, en la última enseñanza que trajo. Y no voy a dejar de hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque este es el asunto principal de nuestra reunión. Que Dios forme a Cristo en medio de cada uno de nosotros. Miren esto. Le voy a poner un ejemplo antes de leer ese versículo. Y le hago una pregunta a ustedes, a todos los hermanos que están aquí sentados entre nosotros hoy. ¿Cuál es la imagen de la medicina? ¿O cuál es la imagen de la ingeniería? ¿O cuál es la imagen de la música? ¿Cuál es la imagen de la medicina? La medicina no anda por el aire. La medicina se envasa. La ciencia, la sabiduría de la medicina se envasa en seres, en hombres. La imagen de la medicina es el médico. Un médico es la imagen de la medicina. La imagen de la ingeniería es el ingeniero. La imagen de la música es el músico. Y
por consecuente, por ahí para allá. Pueden seguir buscando. Ahora, Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Será que Jesús es una persona? No es que Jesús es una persona, pero recuérdese lo que dije, que tiene que haber una representación de lo que es Dios en medio de su pueblo. Por eso es que estamos buscando y vamos a mirar por las escrituras que Cristo no se ha hecho por Dios. Miren esto. Primera de Corintios 1:30. Y vamos a tratar de estar en comunión para que Dios nos ayude, porque si estamos buscando la comunión y no la buscamos entre todos, hay un cortocircuito. Mas por él, dice ese verso 30 de Primera de Corintios. Escuchen bien, hermano. Que a veces nos sorprendemos que Jesús le haya dicho a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ese es el problema que tenemos, que a veces no creemos. Y lo demostramos por la manera de comportarnos. No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Y eso nos dice el Señor hoy, a todos nosotros. Mas por él, ¿por quién? Por Dios. Mas por él estamos todos aquí reunidos en la escuela. ¿Y por qué le digo que esta es la escuela de Dios? Yo siempre creo que en todos los últimos temas que he traído le he dicho a los hermanos que esta es la escuela de Dios. La reunión de nosotros es una escuela. Estamos en una clase y Dios nos está enseñando por medio de Jesucristo, que es el verbo, la enseñanza de Dios. ¿Por qué ustedes creen que los discípulos llamaban a Jesús maestro? De la misma manera que nosotros tenemos que entenderlo. Estamos aquí porque Dios nos ha traído a esta forma de enseñanza, a esta forma de doctrina. Dios nos ha escogido a todos los que estamos aquí. Yo le voy a leer unas escrituras que se las di a la hermana Ana para que la leyera. Vamos a leer en el capítulo 13 de los Hechos. Escuchen estas escrituras antes de seguir con este verso. Hechos 13. Libro de los Hechos 13. Vamos a leer 2 versos de ahí. Léame, hermana, el verso 48 y 49. Léalo en voz alta, que se oiga. En el nombre de Jesús. Los gentiles oyeron esto. Y los gentiles oyendo esto. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para... Aguántase. Para vida eterna. Oigan bien, lo voy a leer bien duro para que lo oigan bien. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Aleluya. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Usted cree que para usted entrar a la vida eterna, eso es cualquiera que va a entrar a la vida eterna? Eso viene ya ordenado, eso ya Dios los tiene predestinados. Ya en la memoria de Dios, todos los que van a ser escogidos para esta obra vienen ya señalados. Bueno, porque si yo quiero mandar a buscar, vamos a decir que quiero mandar a buscar una orden de materiales,
yo tengo que hacer una lista. Bueno, voy a hacer una orden de los materiales que voy a mandar. Voy a escoger una orden. Por eso es que la palabra dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A veces no es que Dios sea injusto, hermano. Es que hay un programa en Dios y nosotros tenemos que entender eso. Hay un programa en las Escrituras y nosotros tenemos que conocerlo. Y el verso que le sigue dice, después de eso, que creyeron todo aquel grupo de gentiles, que creyeron, se gloriaron, esos hermanos se regocijaron por haberle la palabra llegado a ellos. Esos hermanos entraron en un regocijo tan grande porque la palabra de Dios, que no era para ellos, que era para los judíos, los miró, los escogió, los eligió, le dio lugar a ellos también de ser participantes de la bendición de Abraham por medio del evangelio que estaban predicando los apóstoles en ese momento. Y creyeron los que estaban ordenados, y los que no estaban ordenados, ¿creyeron? No, no creyeron. Se levantaron, se opusieron a Pablo, se opusieron a los apóstoles, resistiéndole, persiguiéndolos y echándolos de sus contornos. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Mire lo que se estaba difundiendo, la palabra del Señor. ¿Y quién es la palabra del Señor? ¿Quién es la palabra de Dios? Es Jesús. Es Jesús el verbo, la palabra, la enseñanza de Dios. Ahora vamos a seguir el verso. Por ese Dios que ordenó, que trajo todos sus hermanos a la fe, por ese mismo Dios estamos todos nosotros aquí sentados hoy. ¿Y para qué nos ha traído Dios a sentarnos a la mesa del reino, a sentarnos en la escuela de Él? ¿Para qué? No, los cultos, mire hermano, yo le voy a decir algo. Los cultos, las reuniones que nosotros hacemos no son cualquier reunión. Y si el que las tome como cualquier cosa, allá usted. Pero esto no es cualquier tipo de reunión. Nosotros estamos sentados en la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los profetas, con todos los espíritus que han sido perfeccionados por esta enseñanza y que han quedado recogidos en ella. Estamos sentados en una mesa y lo que se está sirviendo, lo está sirviendo Dios. Nosotros lo creemos así, hermano. Por eso es que dice aquí, por eso le dice Pablo a los corintios, por él, por ese Dios que hizo aparición a Abraham, que le juró a Abraham que en tu simiente serían benditas todas las naciones, por ese Dios que ha mantenido en todas las edades la palabra de él fluyendo por los diferentes vasos hasta traerla a este momento, le dice Pablo. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y la palabra hizo un trabajo en los hermanos. Porque le estaba Pablo haciendo un señalamiento de lo que la palabra había hecho y estaba haciendo en ellos. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría número 1. Justificación número 2. Santificación número 3. Y redención, que es la final parte de ese programa.
Eso hay que explicarlo bien, porque eso de leerlo así y creer que porque lo leamos, lo entendemos o ya estamos en eso no es así, hermano. Eso es, hay que entrar a ese verso. Dios tiene que tomar la mente de nosotros y entrarnos a la mente que escribió, a la inspiración que motivó al apóstol poner ese verso, escribir eso para nuestra enseñanza, para nuestra enseñanza. No se olviden que el tema es Cristo nos es hecho por Dios. Ahora, vamos a mirar un verso aquí en los Hechos de nuevo para que veamos algo. En el libro de los Hechos 19:20, hermana Ana, léalo si puede, si lo tiene. Los cuales les rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Tú leíste en los Hechos 19:20. Leí el 18, 20, Dice así. Así, Léelo. así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía, permanecía con fundamento, con base. Así prevalecía. Aleluya, un minutito, hermano. Así prevalecía y así crecía. Número uno, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene que crecer. ¿Usted sabe por qué la palabra de Dios tiene que crecer, hermano Gabriel? Porque en Lucas 8:11 dice que esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Si la semilla ha sido sembrada en el corazón de Adela, si la semilla de la palabra ha sido sembrada en el corazón de Aníbal, en el corazón de Malfa, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, la semilla si ha sido sembrada, que es la palabra, ella tiene que crecer, crecer y prevalecer, pero no solo prevalecer, poderosamente. Tiene que la palabra darnos un crecimiento en ella. No podemos conformarnos con ir 2 veces a la semana a un servicio, a una reunión, a un culto, lo que sea. Tenemos que buscar un crecimiento que lo da Dios. Aleluya. Cada vez que nos reunamos necesitamos la nutrición. Nos reunimos a comer, porque el que come se nutre. Si usted deja de comer alimentos naturales, usted se pone anémico. Si usted no se alimenta bien, se pone anémico, se pone flojo, se pone débil, al punto que puede morir. Por eso es que la alimentación es muy importante, más. ¿Cuánto más la alimentación del espíritu, de la palabra? Y dice otro verso más aquí que tenemos para leerlo. Este lo voy a leer yo. Mire, hermano, le voy a hacer una pregunta. Porque dice que Cristo nos tiene que ser hecho por Dios. Claro, si no lo hace Dios, entonces es un falso Cristo, es un Cristo falso. Pero cuando lo hace Dios, la obra es perfecta, porque la hizo Él que la diseñó. Recuérdese que Dios es el que tiene el diseño para formar a Cristo. Y nos lo dio ahí en ese verso, nos dio los 4 procesos que hay por donde Cristo es formado. Se los leí, se los especifiqué uno a uno. El primer proceso es la sabiduría, el segundo es la justificación, el tercero es la santificación y el último, redención. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Qué es ser cristiano? Porque todo el mundo que lleva una Biblia dice que es cristiano. Todo el mundo que se mete el libro de las escrituras de la Biblia abajo del brazo dice que es cristiano.
Pero yo digo lo mismo que le dije al principio. ¿Cuál es la imagen de la medicina? La imagen de la medicina es ¿qué? El médico. Pero usted cree que el médico es médico porque quiso ser médico. El médico lo hicieron, se formó. El médico lo formaron en las universidades mediante los pedagogos de la medicina, los libros de la medicina, los años que tuvo que estar sentado delante de los maestros y profesores de la medicina para que lo formaran. Y cuando el médico estaba formado, entonces es una representación de esa ciencia. El médico es la imagen de la medicina. Pero no es la persona del médico, es la ciencia, la sabiduría que va en ese ser, la facultad, el poder. ¿Qué es ser cristiano entonces? Que todo el mundo dice que es cristiano. Si Cristo no está, si Cristo no ha sido hecho por Dios en ellos, no pueden decir que son cristianos. Nadie puede decir que soy. Yo no puedo decir que soy cristiano si Cristo no me ha sido hecho por Dios. Porque lo que hace el cristiano es Cristo. De palabra, no, de hecho y en verdad. Hechos 11:26 del libro de los Hechos, dice así ese verso. Escuchen esto. No, yo lo voy a leer, hermana, yo lo tengo aquí. Y se congregaron, eso está en los Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Todo un año estaban reunidos con la iglesia. ¿Y qué se cree usted que es la iglesia? Es la enseñanza de Cristo. Un año. Se reunieron todo un año Pablo y Bernabé y los discípulos, formando a Cristo en los hermanos allí en aquel lugar. Era un trabajo, hermano, es un trabajo. Es como una escuela. ¿Usted se cree que cualquiera que se meta a una escuela universitaria para ser médico y que se sienta el primer día es médico? No, se inscribió en la escuela, está inscrito en la escuela, pero no es médico. Tiene que cursar los 8 o 10 años que hay que cursar hasta que llegue a alcanzar el título, el galardón, el poder de esa facultad, de esa ciencia, que es lo que lo va a identificar a él como médico. Y seguimos lo mismo. Por primera vez se le llamó cristiano a los hermanos en ese tiempo, dice, por primera vez en Antioquía, a los discípulos, pero no eran, mire hermano, hay que mirar esto, por eso es que las escrituras, si las leemos así a los papagayos, por leerlas, no vamos a recibir el beneficio de ella. ¿Quiénes eran los que estaban reunidos allí un año? Los discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un estudiante, un alumno, uno que está siendo enseñado, uno que está siendo educado, uno que está siendo instruido. Por eso que los discípulos que andaron con Jesús, y hoy somos nosotros los discípulos que estamos andando con Jesús, pero Jesús fuera de nosotros, no, Jesús en nosotros. Aleluya. Es la enseñanza la que nos mueve, es en la enseñanza que caminamos, es en la enseñanza que vivimos y es en la enseñanza que somos. Sí, Jesús, vamos caminando con Jesús. Y si yo le digo, yo voy caminando con Jesús, la gente dirá que estoy loco. Entonces, ¿quién es el que está a mí? No es la palabra, no es la enseñanza, no es el verbo. Y miren lo que dice aquí. Se le llamó por primera vez cristiano.
Ahora, en Antioquía, la iglesia es la enseñanza de Cristo. Nosotros tenemos que entender estas cosas, hermanos, porque Dios está tratando de formar a Cristo en medio de su pueblo. Porque quiere que seamos verdaderos ¿qué? Cristianos. Porque si Cristo está formado, nos es hecho por Dios, somos cristianos. Si no, somos religiosos. Hermano, lamentablemente hay que decirlo así. Si no está Cristo formado por medio de Dios, somos religiosos, lo mismo que los demás. Pero miren, vamos a tener algo aquí que nos va a consolar, porque no queremos hacer sentir mal a nadie, porque lo nuestro no es hacer sentir, pero lo nuestro no es hacer sentir mal a nadie. Al que queremos que se sienta mal es a Satanás, porque ha venido engañando, tronchándole el sentido a los creyentes para que no le resplandezca la luz de Cristo. Entonces, si Cristo es la imagen del Dios invisible, por eso es que Cristo es la, dice creo que es en Colosenses 1:20, que si lo buscas lo puedes leer. Déjame buscar donde yo tengo todo esto aquí. Y por medio de él. No, él es la imagen del Dios, creo que es el 15. Él es la imagen, dice aquí, él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Perdón, hermano. ¿Lo consiguió? Sí, Colosenses 1. Léamelo duro. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora le dije yo, ¿cuál es la imagen de la medicina? Es el médico. ¿Y por qué es que Cristo es la imagen del Dios invisible? No es porque es una persona o que es un hombre, no. Estamos hablando de la facultad, de la enseñanza, de la sabiduría. Ahora, ¿por qué es que Cristo es la imagen del Dios invisible? ¿Saben por qué? Lo contesta esa misma escritura de Colosenses 1, porque en él le plació a Dios que en él habitase, en Cristo, habitase toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que es Dios está en Cristo, habita en Cristo. ¿Por qué Cristo tiene que sernos hecho por Dios? Porque Dios lo que está buscando es su morada, su casa entre el pueblo. Tiene que sernos hecho, y si se busca en 2 Corintios 5, para que veamos que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. En 2 Corintios 5 y el verso 19. Dios estaba en Cristo y Dios está en Cristo. Dios estaba en Cristo en la predicación de Pablo, hermano. Pero que Dios está en Cristo en la predicación de Aníbal, en la predicación de Gabriel, en la predicación de Miquea, en la predicación de Malfa. ¿Usted cree que ellos hablan por hablar? ¿Usted cree que nosotros estamos aquí para entretener gente? ¿O que estamos aquí para hacerle pasar un tiempito a ustedes un domingo y un jueves? No, no. Es difícil ver a Dios en el hermano Aníbal, porque es un hombre carnal, es un hombre sujeto a pasiones. ¿Y qué era Pablo? Pablo era algo, ¿sabe por qué era Pablo algo? Porque Cristo estaba en él. Y fuera de Cristo estar en Pablo, Pablo era como cualquiera de los hombres. Pablo fue porque Cristo fue en él. Ahora, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que es la enseñanza que tenemos para formar a Cristo hoy entre el pueblo.
Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Quiénes son los que tienen que ser reconciliados con Dios? Las mentes de nosotros, el sentido de nosotros, los espíritus que Dios ha formado, que se han apartado de la sincera fidelidad de Cristo. Dios tiene que volver lo suyo a Él, pero es por medio de esta enseñanza. Dios estaba en Cristo y Dios está en Cristo hoy, porque el que fue es el mismo que es y es el mismo que va a ser, porque no hay nada nuevo, lo mismo que fue, lo mismo que es y lo mismo que será. Así que, hermano, no me busque a Cristo en los aires. Usted va a estudiar una carrera, la carrera se la van a formar ¿dónde? Si usted va a estudiar para ser un ingeniero, ¿dónde van a ser ingenieros? ¿Fuera de usted o en usted? Si Panchín sale y se decide, manada, me voy a estudiar y me voy a hacer un ingeniero para hacer un puente aquí en Villalba. Y Panchín se va a la universidad a estudiar ingeniería. Le van a formar al ingeniero a Panchín, pero fuera de Panchín, se va a quedar Panchín en la casa y le van a formar el ingeniero. No, el Panchín tiene que hacer presencia en la escuela todos los veces que sea necesario. Él tiene que hacer presente, tiene que hacerse presente a la escuela, en la academia, no faltar, tratar de aprovechar el tiempo. Porque él está buscando que lo formen, que lo hagan un ingeniero. Porque el deseo de Panchín es hacer un puente. Y esto lo estoy usando como un ejemplo, pero no es cualquier cosa, hermano, lo que le estoy diciendo. Nosotros, el deseo de todos los aquí reunidos es hacer la voluntad de Dios perfecta y agradable. Pero el único que hace esa voluntad de Dios perfecta y agradable es Cristo Jesús. Y si no está formado en nosotros, porque lo tenemos como un ídolo en la imaginación de nosotros, como una persona que fue históricamente como cree la gente, y no nos atrevemos a entrar al hoy de la palabra y vernos en comunión con Jesús tal como Él es, estamos perdiendo el tiempo. Estamos reuniéndonos religiosamente. Y nuestro tiempo no puede ser perdido, hermano. Tiene que ser aprovechado. Miren esto. Cuando dice aquí las escrituras que Cristo le predicó Pablo a los hermanos de Corintios, que Cristo le fue hecho a ellos por Dios. Pero ¿quién fue el que formó a Cristo en ellos? ¿Quién fue el que trabajó con ellos por su ministerio? ¿Quién fue el que predicó en Corintios? ¿Quién fue el que administró a los corintios? ¿Quién fue el que enseñó a los corintios? Fue el apóstol Pablo, que era el maestro de los corintios, apóstol, maestro, predicador y enseñador de los corintios. Pero él dice aquí que fue Dios el que formó a Cristo en ellos, pero ¿dónde estaba Dios? Estaba en Pablo. Ese es el problema, ver a Dios donde tenemos que verlo. Me gustó una expresión que trajo el hermano Rafa en estos días, que los hombres andan buscando a Dios por todas las partes, por el aire, por las nubes, por debajo de la tierra, y en el lugar que ellos menos se imaginan, ahí es que está Dios, que es en el mismo hombre. Cerca de ti, Miquea, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dios no está lejos de nosotros, no. Lo que pasa es que nosotros no lo conocemos. Y por no conocerlo, lo vemos en las nubes trepado por allá como un viejo. Pero no, mi hermano. Aquí se han dicho cosas sencillas en estos últimos días. Se veían como cosas, como cositas pequeñas. Pero esas cositas que usted las ve pequeñas, eso tiene un peso grande. Las conversaciones que trajo el hermano Miquel, que dijo que cuando él se jodía a orar no sabía quién estaba orándole.
que él no sabía quién era que estaba orándole. Y eso son cosas, hermanos, que cuando nosotros entendamos que no está lejos de nosotros lo que buscamos, que es cerca de ti. Aleluya, gloria a Dios. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Vamos a mirar algo, porque yo dije que Panchín quería ser ingeniero. ¿Para qué fue Panchín? Para hacer un puente, ¿verdad? Eso dije yo, usando al hermano Pancho de ejemplo. Ahora, Pablo formó Dios que estaba en Cristo, pero Cristo estaba ¿dónde? En Pablo, porque a Pablo le formaron a Cristo cuando era Saulo. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Cuando Saulo fue apartado para el evangelio de Cristo, él pasó este proceso en su vida. El proceso que él dice aquí, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese proceso lo pasó Pablo en su vida. O sea que él fue y alcanzó esa formación en él. A él le formaron a Cristo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si Pablo iba a formar a Cristo, tuvieron que haberse lo que formado primero a él. Sí, tiene que haber solo formado a él, porque ¿cómo iba a dar a Cristo si no lo tenía? Dice, él pasó este proceso en su vida para venir a ser ministro, apóstol y predicador para los gentiles. Cristo le fue hecho a Saulo por la imposición de manos de Ananías y de los discípulos que estaban en Damasco. ¿Usted se cree que eso era poca cosa lo que había en Damasco? Estaban los discípulos del Señor. Espíritus ya hechos perfectos, formados por la palabra, enseñados por la palabra, en quien Cristo estaba ya como cabeza. Y Saulo, que lo cogió Dios, como decía la palabra por el hermano Rafael en esta semana, que era el número 13, porque él no era de los 12, pero vino a ser el 13, ¿cómo se dice? 13, el apóstol número 13, para los gentiles. Pero para el programa de los gentiles, él fue el primero, el primogénito, el primero en quien Dios mostró en él toda su clemencia. Esas escrituras las vamos a leer ya mismo. Ahora, Hechos 9, hermana, Hechos 9. Yo lo voy a leer de aquí porque se oye más duro de aquí. Hechos 9, 17 al 20. Lo voy a leer rapidito. Dice, recuérdense en lo que le dije, que a Cristo se lo formaron a Saulo, porque todavía no era Pablo, era Saulo. A Cristo se lo formó Ananías y los discípulos de Damasco que estuvieron, Pablo estuvo con ellos, porque no fue que Pablo fue a ellos, fue que Dios lo llevó a ellos. Dios lo llevó al lugar de la enseñanza de Cristo. Por eso es que dice, por él estáis vosotros en Cristo. Eso es Dios que tiene que traer al hombre a esta forma de doctrina. Fue entonces Ananías, porque lo envió Dios, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Óigame, hermano, ¿usted se cree que eso es que yo venga y le ponga la mano a uno de ustedes físicamente, esta mano de carne, y que usted pegue a hacer cualquier bobería? No, hermano. Cuando Panchín vaya a la universidad para que le forme el ingeniero, porque él quiere hacer ese puente,
a él le van a poner las manos todos los maestros de ingeniería que van a estar en ese lugar. Él no va a ver que le van a poner la mano, pero la mano es el poder de la facultad con la cual lo van a formar a él. ¿Saben por qué? Vamos a mirar unas escrituras, hermana, en el Salmo 119. Salmo 119. Que no estamos hablando de las manos de Domingo, las manos de Rafael, las manos de Miquea, las manos mías, ni las de Gabriel, ni las manos de ninguno de nosotros físicamente. Estamos hablando de las manos de Dios. El verso 13, yo lo voy a leer también de aquí. Dice, Salmo 119 y el verso 13. Como mis labios he contado. No, esa no es. Es el Salmo 119, hermano. 119. 119. Perdón. Yo creo que tengo lo cogí el que no era. Bueno, esas escrituras dicen que todos ustedes lo saben. El verso 73, perdón, hermana Ana. Es el verso 73, fue que no me escribió bien el bolígrafo. Dice, tus manos me hicieron. Está hablando David. Está hablando el rey David. Porque también a David le formaron esa constitución. Y dice David, tus manos me hicieron, hablando de Dios. ¿Y cuáles eran esas manos? Tus manos me hicieron. Tus manos me formaron. Me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. No son las manos físicas naturales, sino que son las manos de Dios, que es la ley y la gracia, la derecha y la izquierda, que son las que forman el testimonio de la justicia en el hombre. Recuérdense que el que está trabajando, el que está haciéndolo todo es Dios en medio de su pueblo. Las manos de Dios no son como las manos de Aníbal, ni como las manos de Gabriel, ni como las manos de ninguno de nosotros aquí. Pero estamos hablando de los testimonios que hay en Dios. Dos testimonios de justicia por la cual Dios trabaja con su pueblo. Y dice aquí, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos para que no miren esas manitas, quite los ojos de estas manos, trate de ver la palabra. Dijo, hermano Saulo, y el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciban la vista y sean llenos del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Otro punto que nosotros hemos estado roncando en él. Sí, aquí ha roncado medio mundo. ¿Por qué ha roncado medio mundo? Se lo digo, el primero que estaba roncando era yo. No lo tengo que reconocer. ¿Por qué lo reconozco? Porque es de la única manera que me beneficia. Porque si usted no reconoce dónde está lo que no es, no puede llegar lo que es. Mire lo que dice ahora. ¿De qué bautismo están hablando aquí las escrituras? Una pregunta, y la quiere apuntar, apúntala, y no, pues déjela por ahí. ¿De qué bautismo está hablando aquí las escrituras? Que Pablo dice que se levantó y fue bautizado inmediatamente. Gálatas 3:27. Ahí está la contestación. En el libro de los Gálatas 3:27.
Ese verso Miriam le puso música. La hermana Miriam creo que fue que le hizo música a ese capítulo. Miren cómo dicen. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en qué? ¿En qué? En Cristo Jesús. Usted está viendo que no es un río, ni una playa, ni una piscina, ni un charco. No. Es en Cristo Jesús el bautismo. Pero mire qué lindo, no es solo ser bautizado, mire, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestido. Lleva el traje de Cristo. Ese sí es cristiano, porque fue bautizado por la imposición de las manos de los discípulos. Le formaron a Cristo, a Saulo. Salió de allí con Cristo en él. Ya Pablo podía decir que era ¿qué? Que era cristiano porque tenía a Cristo. Cristo es el valor del cristianismo. Si no está Cristo, no hay cristiano. Es como una vez había un hombre que tenía muchas amistades influentes. Era un americano y tenía muchas amistades de mucho dinero y de mucha posesión. Y todas sus amistades se reunieron y estaban hablando de lo que poseían y de lo que tenían. Y ellos hablando, no, que yo compré 2 o 3 bancos y tengo una fortuna inmensa y tengo unas cuantas propiedades y qué sé yo qué. Y los otros decían más grande todavía. Cuando le llegó el turno a él dijo, bueno, pues yo soy hijo de Rockefeller. Y usted sabe que es el hijo de Rockefeller. Rockefeller es la familia más rica del mundo. Ah, tú eres hijo de Rockefeller. Wow, entonces pues este nos ganó a todos. Este sí que es hijo de Rockefeller. Pero siguieron analizándolo y siguieron haciéndole preguntas. Y cuando llegaron al punto de que él le dijera dónde estaban las inversiones de él, dónde estaba el poder de la finanza de él, quedó que desnudo, dismí, como decía Arnold. No tenía poder para reportar y representar a los Rockefeller. Eso de ser Rockefeller, usted tiene que tener los billones, los trillones de dólares, que es el poder con que usted se respalda. Y eso de ser cristiano, si Cristo no está, igualito. Ahora miren esto. Salmo, hablando de que Cristo, el bautismo es en Cristo Jesús, Cristo es la doctrina de Dios, Cristo es la enseñanza del Espíritu. Cristo es la enseñanza de Dios. Eso de ser bautizado en Cristo Jesús no es que usted le diga a una persona y lo moje en un río y le diga en el nombre de Cristo. No, hermano, lo puede llevar 1000 veces. Es más, lo puede llevar el resto de días que le queda ahora y vaya y hágalo a ver si va a quedar Cristo formado en ello. Pero miren esto. Salmo 46. Salmo 46, rapidito aquí para que veamos algo. Cristo no es hecho por Dios, ¿ok? No se vayan de ahí. El verso 4. ¿De qué río estará la palabra hablando? ¿Y de qué río ha venido la palabra enseñándonos a nosotros? Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Usted sabe lo que es eso, hermano. Ahí es donde usted tiene que ser bautizado en Cristo, en ese río. Yo tengo que ser bautizado en ese lugar. Estamos hablando de 2 de las aguas de la doctrina en las cuales tenemos que ser sumergidos. Y Juan 7:38 lo confirma: el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior
Eso es otra cosa que hemos dormido en ese verso también. ¿Por qué yo digo que hemos dormido? Porque mire dónde es que corren esas aguas. El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. No es desde el interior mío. Es que en las escrituras es que está ese río. Es en la enseñanza de Cristo que está ese manantial. Y ahí es que tenemos, y en ese manantial es que tenemos que sumergirlos, hermanos. Ahí es que tenemos que sumergir el espíritu de todos los aquí reunidos. ¿En el interior de quién? De nosotros no, de las escrituras. Ezequiel 47 del 1 al 5, vamos a mirar esas escrituras para que veamos rapidito. Recuérdense del tema, Cristo nos es hecho por Dios. Perdón, hermano. En Ezequiel 47. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Dice, hablando Ezequiel, cuando lo tomó el Espíritu de Dios por las que deja. Eso no fue que él fue por sí mismo. Eso no fue que él fue y llegó a este lugar. Fue que Dios lo llevó a esa visión. Lo llevó a ese lugar mediante una visión. Porque las cosas de Dios se salen de esta creación. La obra de Dios se sale de esta existencia. La obra de Dios no tiene nada que ver con todo lo que nosotros vemos alrededor de nosotros, porque Dios siempre ha estado en su mismo lugar. Dios es el que existe en sí mismo. Todo fue hecho no por causa de Él, por causa de nosotros. No por causa de Él. Dios no necesita nada, Él siempre es el que es y lo será. Pero por causa de usted y mía, ha hecho lo que ha hecho. Y qué misericordioso es Dios. Toma al profeta y lo lleva en el espíritu y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y me midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Mire el bautismo aquí para que usted no se maraville, porque estamos hablando de los procesos de la palabra, por donde Dios lo va pasando, hermano, y el espíritu que esté consciente es el que entiende esto. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Gloria al Señor nuestro Jesucristo. Para siempre sea su gloria. Y sigue diciendo, estamos hablando de ese río. En Romanos, de estas aguas está hablando la Escritura, en que tenemos que ser sumergidos. Romanos 6, en el libro de Romanos, Cristo nos es hecho por Dios. Amén.
Gloria a Jesús. Dice aquí estas escrituras, versos 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ajá. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que yo me bautizo en la muerte de Jesús? Sí, porque todo el mundo se piensa que está muerto y si lo llevamos lo llevamos como el microscopio de la palabra, porque la enseñanza tiene un microscopio que prueba los espíritus. Pablo le dio a los hermanos, probaos a ver si estáis de verdad en Cristo, porque es que tenemos que probarnos, porque la palabra tiene un microscopio y dice, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados. Oiga esto. Oiga esto. Somos sepultados. ¿Cuándo usted se ha sepultado con Cristo? Porque si usted dice que usted ha sido sepultado con Cristo, tiene que explicármelo porque usted tiene que saber lo que me está diciendo. Porque somos sepultados. ¿Cómo? Los que se sepultan son ¿qué? Los muertos. Los vivos no se sepultan los muertos. ¿A cuántos nos hemos sepultado en la familia de nosotros? Y amistades y conocidos. Pero aquí está diciendo la palabra, está hablándonos en términos espirituales para que veamos que la obra de Dios no es con la carne, es con la obra del Espíritu que estamos hablando. Mire lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ahí está el bautismo de Cristo? Porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Esto es un bautismo que cuando usted pasa por este proceso de enseñanza, usted queda vestido de Cristo. Usted queda vestido de esa enseñanza. Y miren lo que dice aquí. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso es lo que es el bautismo, que verdaderamente el bautismo del que habla la Biblia, la escritura, la enseñanza. Para usted ser sepultado, usted tiene que morir. ¿Morir a qué? ¿Al cuerpo físico? No, pero a su creencia, a su manera de ver las cosas, a su manera de entender las cosas, a la manera que se lo enseñaron. Usted tiene que morir. Eso tiene que morir. Y cuando usted le dé lugar a la palabra que lo mate, entonces usted lleve ese cuerpo junto con la palabra al sepulcro. ¿Dónde quedó Saulo? Cuando Saulo cayó, dice que cuando la luz de la palabra se le manifestó, cayó a tierra, cayó muerto. Cayó muerto. ¿Y qué pasó? Por caer a tierra, cayó muerto. Y cuando se levantó siguiendo Saulo, siguiendo siendo el mismo Saulo. No, ya no era Saulo, porque ya no vivía él, porque murió. Junto con la palabra vino a darle muerte a ese cuerpo que él traía de enseñanza. Siguió siendo Saulo, siguió persiguiendo la iglesia, siguió matando a los hermanos, siguió aborreciendo la enseñanza de Jesús. No, no. Miren lo que dice. Y habiendo tomado alimento, en el verso 19 de Hechos 9, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire cómo salió Saulo de ese sepulcro. Enseguida predicaba a Cristo. Enseguida en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Salió hecho un hijo de Dios.
Salió hecho que una nueva criatura, una nueva creación. Pero para él ser una nueva creación, primero los cielos primero que existían y la tierra primero, ¿qué pasó? Tuvieron que ser deshechos, fueron removidos. Y por eso es que él más luego enseña de manera que si alguno está en Cristo, en esa enseñanza que lo cogió, lo cautivó a él, nueva criatura es. Sí, porque él no siguió siendo Saulo, él salió hecho Pablo. Hermano, esto es una cosa, mire, hermano, el trabajo de la palabra es de verdad. Esto no es un juego, esto no es un cuento. No quiero entretener a nadie, ni quiero venirle con paños tibios a nadie, porque es que las cosas de Dios para que se hagan tienen que hacerse de verdad. Hay que creerle a Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Dónde? En ti. Es en ti, en mí. Dice, aleluya, gloria. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en una nueva vida, en una nueva creación. Esto es algo glorioso, hermano. Aleluya. Esto es algo que tenemos que darle lugar. Y dice aquí, Pablo fue el primero para el ministerio de nosotros, los gentiles. Pablo fue el primero en pasar este proceso para la enseñanza del pueblo gentil. Búsqueme en 1 Timoteo 1:15 y leámoslo duro. 1:15 de 1 Timoteo. Uno 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, Sigue. de los cuales yo soy Aguántate. el primero. Mire a ver si puede entender esto mejor ahora. Después que oyó lo de Saulo con Ananías, mire a ver si lo puede entender un poquito mejor ahora. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Como él la recibió, por eso es que él está dando ahora lo que él recibió. Porque Pablo dice, porque yo os enseñé lo que así mismo recibí. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Al mundo de quién? Está hablando Pablo de él, a la vida de él. Por medio de la predicación de Ananías, de la enseñanza de Ananías, de los discípulos, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Usted se cree que Pablo fue el primer hombre que pecó? No, el primer hombre que pecó fue Adán, supuestamente. ¿Y cuántos millones no pecaron ya? Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando del ministerio de él para el pueblo gentil como el apóstol 13, como el número 13 de Dios, como un abortivo que no era apóstol, pero Dios los escogió a él como un abortivo. Se plació Dios cogerlo a él para el ministerio, para que usted y yo estemos sentados delante de esta enseñanza de gloria. Óigame, eso no es poca cosa. ¿Qué fue? Lo escogió a él, pero ¿para qué? Pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por eso es que estamos hoy aquí, creyendo por la predicación del apóstol para vida eterna. Estamos tratando de seguir los pasos. Estamos buscando lo que él nos enseñó en Filipenses. Estamos buscando a ver si también Cristo nos es hecho por Dios a nosotros como lo fue hecho a él, porque ese es el trabajo de él. Miren lo que dice él aquí.
En el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y verso 9, lo que aprendiste y recibiste, ¿por medio de qué? De la palabra, de la enseñanza. Y oísteis, la enseñanza del hermano Domingo se recuerda del oído, y lo que oísteis Sí. y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, era que Dios estaba en Pablo. Porque si Pablo nos está enseñando de qué manera podemos también nosotros tener a Dios con nosotros. Esa es la receta. Esa es la receta. Lo que aprendiste, la enseñanza y recibiste la palabra y oíste por la enseñanza y viste en la enseñanza en mí. Sí, Pablo, a él le formaron a Cristo y el trabajo de él era formar a Cristo en el pueblo. Y miren el sufrimiento, esto no le fue fácil a Pablo. Vamos a buscar en Gálatas, en el libro de Gálatas, para que veamos el sufrimiento de nuestro apóstol, de nuestro hermano Saulo. Pablo, ya no era Saulo. En el verso capítulo 4, verso 16 en adelante, lo voy a leer con calma. Escuchen bien, ya estamos terminando, hermano, no se asusten. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Lo más seguro. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino porque quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Ese es el trabajo de la religión. Ese es el trabajo de los religiosos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, hablando Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Era un dolor que tenía nuestro apóstol, un dolor que él tenía porque el trabajo de él era formar a Cristo como se lo formaron a él, porque ese es el ministerio de Dios, ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios, ese es el programa de Dios. ¿Y cuando usted ha visto un hombre con dolores de parto? Dígame usted eso. Miquel, ¿a usted le han dado dolores de parto? Sí, a Miquel le han dado dolores de parto. A mí me han dado dolores de parto. Cuando estoy tratando de formarle, de traerle la palabra, la enseñanza a los hermanos, y lo de nosotros resiste la palabra porque es una pelea, es una lucha, una guerra entre el bien y el mal. A veces nosotros mismos resistimos a Cristo en nosotros. Y después cantamos, qué hermoso es seguir la pisada del Maestro, Cristo por aquí y nosotros por acá. Porque es que no vamos, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo con el programa que tiene Dios en su palabra, porque ya Dios tiene todo diseñado. Y ya los cuentitos de hadas, los cuentos no de hada la de Panchín, los cuentos de hada de fantasía. Porque a la gente le gustaría más ver un castillo como el de Disney en los aires, con muchas calles y una calle que brille. ¿Ah?
Eso es lo que le gusta al hombre, la fantasía, porque le es más fácil al hombre creer una fantasía que creer la verdad. Pero Dios quiere sacarnos, como decía las escrituras de Isaías esta mañana, de la imaginación. No quiere que comamos más carne de cerdo, de ratón, porque esas son las predicaciones que hay hoy. Abominación que se sirven en los altares. Y la palabra nos mandó la reprensión esta mañana en esas escrituras. Pero la promesa que hay en esas escrituras, yo no sé si ustedes la oyeron bien, que como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo crearé, que permanecerán para siempre. No está hablando de que va a destruir toda esta tierra y los cielos. No, está hablando en usted y en mí, en mí. La creación primera que se ha formado en nosotros por las escrituras, por la enseñanza de la palabra, que nosotros ignoramos voluntariamente que en el principio fueron hechos los cielos y la tierra, que provienen del agua y que por el agua subsisten. Fueron hechos, pero son temporales. Porque dice Isaías que los cielos se enrollarán como un pergamino y la tierra se deshará como la polilla. ¿Será que es esta tierra que se va a desaparecer? No, pero en usted y en mí. Es en usted y en mí el asunto, hermano. Y entonces, esa nueva creación que mencionó Isaías hoy, Pedro la menciona ahí, terminando ese capítulo 3 de Segunda de Pedro, donde dice, pero nosotros, Panchín, hermano Gabriel, todos los que estamos aquí esperamos nuevos cielos y nueva tierra, donde more la justicia de Dios. No estamos hablando de cosas naturales. Estamos hablando de una nueva creación que tiene que hacer la palabra en nosotros. Cristo nos es hecho por Dios. Esa es la nueva creación. Esos son los nuevos cielos y la nueva tierra. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Criatura de qué? De creación. Efesios 2:10. Déjamelo duro, hermana Ana. Efesios 2:10 y con esto terminamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Aleluya. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén y amén. Y hasta aquí nos ha ayudado Jehová, y que Dios pues siga ayudando a los demás hermanos que van a venir luego, y que nos ayude a mantenernos en el hilo de lo que Dios quiere hacer en medio del pueblo. No lo que usted quiera hacer, ni lo que yo quiera hacer, lo que Dios tiene diseñado y quiere hacer en medio de este pueblo. Así que el Señor nos ayude a todos y vamos a dejarlo aquí. La paz de Jesucristo, un abrazo y un beso bien grande de mi parte para todos, y hasta aquí me ayudó Jehová.